tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buenas tardes, amigos en Argentina. El saludo desde Bolivia para poder tener un poco el contacto y un contexto de lo que ha acontecido el día de ayer, donde la gente a esta hora de la tarde Ujú. no sabía exactamente lo que sucedía en la sede de gobierno acá en Bolivia y bueno, todos estábamos preguntándonos qué va a suceder con esta acción que cometió en el entonces comandante de ejército de Bolivia, el general Zúñiga. Claro, yo una de las, estábamos haciendo el programa más o menos a esta hora ayer y bueno, empezaron a aflorar esas imágenes en los medios acá nacionales, bueno, con esa preocupación consiguiente respecto del movimiento de tropas, bueno, de ese proceso también algo complejo de encabezado por Luis Arce. Y bueno, hubo varias versiones de lo que sucedió. ¿Qué terreno firme nos podés describir en materia informativa de lo acontecido y de lo que vino después, digamos? Bueno, a ver, hay varias hipótesis que todavía se siguen manejando. Desde el día de ayer y hasta ahora todavía no hay una certeza en torno a lo que precisamente haya sucedido con la decisión de el excomandante de ejército, el general Zúñiga. Lo cierto es que hay una versión oficial que viene precisamente del gobierno del presidente Arce Catacora y que se habla de un golpe de Estado fallido que no se ha podido concretar y que Zúñiga ha intentado, con estas tropas que movilizó a la sede de gobierno, exactamente donde se encuentran las instalaciones del Poder Ejecutivo, el ex Palacio Quemado, en todo caso el Palacio Quemado, y también la Casa Grande del Pueblo, desde donde gobierna Luis Arce Catacora, pues ha salido esta versión de un intento de golpe de Estado fallido ante la situación que se presentó después de las declaraciones que hiciera el general Zúñiga por un medio de comunicación señalando que él se tomaría la acción de aprender o detener al expresidente Evo Morales si acaso él intentara nuevamente ser candidato a las elecciones presidenciales del 2025. Esto fue lo que detonó precisamente la acción de tomar determinaciones políticas, cuando ya se habló precisamente con él, haciéndole conocer su crítica, el presidente Arce, a través de los ministros también, o los ministros a este general, que ya se anunció su destitución y que se posicionará a un nuevo comandante de ejército. Pero antes de que eso suceda, pues las acciones llegaron con Zúñiga, con la toma de todo el ingreso de Kilómetro Cero, se denomina así el centro político del país, acá en la ciudad de La Paz, y que, bueno, derivó en la aprehensión de Zúñiga, que en este momento está en estas instalaciones. Te lo voy a mostrar. Mira, aquí hay mucha gente que está reunida Se ve en la Fuerza espectacular. Especial de Lucha contra el Crimen, Ujú. donde está el general Zúñiga aguardando que un juez pueda determinar sus acciones legales, su situación legal en el país, sobre si va a ser enviado con detención preventiva, después obviamente de las acusaciones formales que se han hecho por parte del Ministerio Público, que son terrorismo y alzamiento armado, que son los dos delitos que se mencionaban hasta el día de ayer, pero que el Ministerio Público incluso iba a tipificar otro tipo de delitos más juntamente con las personas que él había actuado, entre ellos el excomandante de la Fuerza Armada, el general Arnés, y otras aprehensiones más que se han hecho en el transcurso de la noche y del día de hoy, porque ya suman más de una docena de personas aprendidas que Ujú. también han sido presentadas en el transcurso de esta jornada al mediodía por parte del ministro de Gobierno y que se van a ejecutar otras aprehensiones más hasta dar con el último que ha participado de este movimiento militar el día de ayer en horas de la tarde, Fernando. Claro. John, estamos viendo imágenes de la ciudad, eso es en la ciudad de La Paz, ¿verdad? Sí, estamos exactamente a 3 cuadras de la Plaza Murillo, donde hubo el conflicto el día de ayer Ujú. con los militares. A tres Claro. cuadras estaba cerrado precisamente todos los accesos, 8 accesos que tiene la sede de gobierno en la Plaza Murillo, donde está, te repito, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, donde se gobierna, desde ahí donde gobierna Luis Arce Catacora y también el primer órgano del Estado, que es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Claro. Están viendo y escuchando a John Guzmán, periodista allí en el vecino país de Bolivia, que nos está, bueno, contando de primera mano las últimas noticias y lo que quedó de la jornada de ayer. Ese pronunciamiento de Zúñiga respecto de su oposición a una eventual vuelta de Evo Morales es lo que abona la hipótesis de un autogolpe también, que es una de las versiones que comenzó a sonar promediando la tarde de ayer. Sí, en realidad después de la destitución de Zúñiga, él Ujú. se retiró con las tropas que había movido hasta la Plaza Murillo
regresó al Estado Mayor, que es la principal infraestructura de las Fuerzas Armadas acá en la ciudad de La Paz, pues regresó con las tanquetas, ingresó precisamente hasta esta infraestructura y fue el lugar donde fue aprendido. Y por un par de minutos tuvo contacto con los medios de comunicación y él decía que recibió una solicitud, supuestamente, del presidente Luis Arce Catacora, de decirle que algo hay que hacer para levantar su popularidad. Hecho que ha sido negado, descartado, rechazado contundentemente por parte del gobierno del presidente Arce, en la voz de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, que ha repudiado ese tipo de declaraciones y que además el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, descalificó estas declaraciones señalando de que esta versión que tiene Zúñiga no es creíble por todo lo que ha sucedido con horas de anticipación. Eso claro. Se ha descartado, pero por otro lado, obviamente hay una línea política que se está manejando acá en el país, que es el lado del MAS, pero en la línea de Evo Morales, los edistas, y además la oposición con los partidos políticos de Creemos, de Comunidad Ciudadana, que ellos quieren esa versión de que ha sido un supuesto autogolpe. Hecho que, bueno, las investigaciones, las declaraciones que haga el Ministerio Público, las autoridades judiciales, tendrán que confirmar o descartar este tipo de extremos, pero que te repito una vez más, claro. Ya el gobierno ha descartado totalmente esta versión. Claro, claro. John, te hago dos preguntas. ¿Qué tipo de asidero tuvo respecto del resto de las fuerzas de seguridad en Bolivia o en concreto en La Paz? Y después también queríamos saber un poco más del contexto político-económico en el que se da este intento de golpe. A ver, lo que sucede con las Fuerzas Armadas, los que sí se movieron fueron el ejército, pero no toda la cantidad del ejército, que estaba justamente al mando de Zúñiga. Fueron 8 tanquetas, sí te puedo decir una cantidad considerable de soldados, conscriptos, que acompañaron precisamente siguiendo órdenes de su general Zúñiga hasta Plaza Murillo. Más allá no hubo ningún tipo de movimiento militar, no llegaron la Fuerza Aérea, por ejemplo, no llegó la Armada Boliviana, que tampoco no estuvo movilizada, pero sí hubo una orden de movilización de tanquetas desde provincia en la carretera que une al departamento de La Paz con Oruro. Sí se mostró imágenes de que 10 tanquetas habrían pasado desde Caracollo a unos kilómetros para llegar a la sede de gobierno, pero no hubo mayor movimiento de las Fuerzas Armadas. La policía nunca se movilizó para tratar de enfrentar o movilizar o tratar de desmovilizar a los militares. Sí estaban en apronte, sí hubo el llamado de estar alertas a lo que pueda suceder en el país con este tipo de movimientos. Eso en el tema del movimiento de los uniformados, tanto de la policía y de las Fuerzas Armadas acá en Bolivia. Bien, bien. ¿Qué contexto se da? Sí. Perdón, si te escucho, Fernando. No, perfecto. Te quería preguntar eso que ibas a contestar. Entiendo la cuestión económica, la cuestión social. ¿Hay como un asidero respecto de esta posible reacción también ahí en la ciudadanía? Digo, ¿hay un elemento también que pudiera estar dando algún tipo de contexto adicional a este alzamiento? Bueno, pretenden en el ánimo político tratar de hacer coincidir lo que pueda suceder con este movimiento de las Fuerzas Armadas, o en este caso de lo que movió Zúñiga, porque no ha sido todas las tropas, como te repito, claro, de parte de las Fuerzas Armadas en Bolivia. Sí ha habido algunos tipos de conflictos internos que se estaban anunciando como medidas de presión, bloqueos y todo lo demás de diferentes sectores que obviamente le están reclamando al gobierno que pueda haber un poco más de flujo, por ejemplo, del dólar en el país, porque ellos señalan que no está habiendo el flujo necesario. La falta de combustible que también reclaman los transportistas, pero combustible que sí está llegando y se está abasteciendo obviamente a los transportistas. Es por eso que un día antes de este conflicto hubo un diálogo con estos sectores y que la solución y acuerdo llegó con el gobierno, los sectores que anunciaban movilizaciones, hacían precisamente los anuncios de protesta, pero que no hubo más conflicto que ese que ya se había suspendido con los acuerdos que se habían firmado y que se comenzaban a trabajar en mesas técnicas y mucho más. La reacción de la ciudadanía del día de ayer fue salir, en algunos casos tampoco toda una cantidad grande de ciudadanos, sino sí hubo presencia de civiles en el sector que apoyaban a la línea de Luis Arce Catacora, que vitoreaban obviamente que no van a permitir que la democracia se pueda quebrantar con este intento de golpe de Estado que ellos obviamente también denunciaban, pero más allá de eso la gente se preocupaba, por ejemplo,
qué es lo que iba a pasar si esto iba a crecer en la magnitud que se estaba viendo. Salieron a las calles, la ciudadanía, a tratar de abastecerse de alimentos, a llenar los combustibles, los tanques de combustible para sus movilidades, y no hubo más preocupación más allá de eso. Claro. No hubo otro tipo de movimientos que puedan haber generado confrontación entre la misma ciudadanía, o que la misma ciudadanía haya salido precisamente para confrontarse con los militares, con los policías, que no hubo precisamente ese tipo de actitudes. Fernando. Clarísimo. Por último, la situación ahora es de relativa normalidad, digamos, respecto del escenario de ayer. Sí, me voy a dar la vuelta un poquito. Tú lo vas a poder observar. Ahí al fondo están, a ver, ¿dónde estamos? Ahí al fondo al final tú ves, de la hay calle. movilidades que están circulando con total normalidad. Están circulando, sí, obviamente alrededor de Plaza Murillo. El poder político, están cerrados los accesos, custodiados por la policía boliviana, pero por lo demás está habiendo movimiento normal, las actividades se están desarrollando con total normalidad, y lo único que se está esperando obviamente es que se pueda tener alguna respuesta de parte ya de las autoridades judiciales en torno a la situación legal del general Zúñiga, los otros aprendidos, y continuar con la investigación, y qué acciones más se harán por parte de las autoridades, en este caso judiciales. Por lo demás, en el país hay relativa normalidad, el desarrollo está como todos los días, si se puede decir. Claro. John, te agradecimos muchísimo este escenario que nos narrás de primera mano, bueno, ahí donde acontecieron todos los sucesos. Muchísimas gracias por el tiempo y por la claridad, y bueno, estamos aquí para lo que necesites. Muchas gracias. Perfecto. Un abrazo para toda la población de Argentina. Un abrazo para ti, Fernando. Un abrazo grande, muchas gracias.